La Biblia, por lo tanto, es el libro más importante traducido en todos los idiomas. Oiga, iglesia, no se compara con todos los bestsellers del mundo. Cada año, 20 millones de Biblias se imprimen en el mundo y son distribuidas a cada nación y a cada pueblo. Y hoy le invito a que abramos en Hebreos y vamos a escudriñar en esta mañana. Y si usted está anotando, le pido por favor, la Biblia es viva y eficaz. Ese es el tema de hoy. La Biblia es viva y eficaz. La Biblia es eterna. La palabra de Dios es poderosa. Cada uno de sus mensajes son infalibles, es inmutable y es inquebrantable. Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué bella las palabras de Hebreos en el capítulo 4, que nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y vamos a ver 3 puntos en el cual Dios nos enseña a cada uno de nosotros la importancia de la palabra escrita y revelada por Él. ¿Por qué debemos de escudriñarla? ¿Por qué debemos de estudiarla? ¿Y por qué debemos de llevarla a cada pueblo y nación y predicar de lo bueno que hay en ella? Número 1, iglesia, la Biblia es la palabra de Dios. Hebreo 4 dice que la Biblia es la palabra de Dios viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. La razón principal es que la Biblia es revelada por Dios, dada por el Espíritu Santo. Así lo declara el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16. Y bien claro lo deja el apóstol diciendo en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Nosotros somos imagen de Dios. Nosotros somos coherederos y herederos con Dios, por el cual la palabra nos dice que debemos ser capacitados para toda buena obra. Y la obra es Jesucristo, y Jesucristo es amor. El amor es la base del hombre cuando va a ser capacitado para desarrollar la obra que Dios nos ha dado. La Biblia, por lo tanto, es el libro más importante traducido en todos los idiomas. Oiga, iglesia, no se compara con todos los bestsellers del mundo. Cada año, 20 millones de Biblias se imprimen en el mundo y son distribuidas a cada nación y a cada pueblo. Porque, como le decía, es la mejor herencia, es el mejor regalo que Dios nos ha dado, inspirado por Él, lleno de promesa, lleno de amor, lleno de compasión y lleno de misericordia. ¿Lo creen, iglesia? Por eso Pedro, el apóstol, lo dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. La Biblia no es la voluntad del hombre, por eso es la más vendida, dice 2 de Pedro 1:21.
Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, la palabra de Dios ha transformado vidas, ha sacado millones de personas de las tinieblas a la luz, para que conozcan a Jesucristo, que es nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Sanador y nuestro Libertador. Él es la respuesta a cada una de sus necesidades. La respuesta está revelada aquí. Cuando usted tiene una necesidad familiar, económica, de salud o de cualquier índole, Dios aquí le da la respuesta a su necesidad. Todo lo que está escrito en la Biblia, hermano, cada palabra, cada versículo, cada letra de ella tiene vida y son promesas y promesas de vida eterna. Y es por eso que nosotros le damos el mejor lugar. Es el manual del cristiano, es nuestra guía para nuestro corazón, dada por Dios, el creador del cielo y la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el hacedor de milagros, el que nos hizo a imagen y semejanza de Él. Qué increíble es eso, iglesia. Por eso es importante tener la Biblia en nuestras manos. Dios trasciende de generación tras generación para llegar a nosotros y darnos a conocer verdaderamente su voluntad a través de la santa palabra de Dios, la Biblia. Y hoy, iglesia, usted que se encuentra aquí en casa, buscando del Señor, el Señor se place y se alegra cuando usted está aquí, sabiendo que las puertas están abiertas, sabiendo que usted viene a buscar el mejor tesoro, sabiendo que usted viene a llenarse del Espíritu Santo y a guardar su santa palabra en usted. Y por eso mismo, hoy que celebramos la Biblia, le doy una promesa. Dios mismo hará posible lo imposible que usted no ha logrado hasta el día de hoy. La promesa de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios le llena a usted de fe. No vivimos por vista, vivimos por fe. Y fe es la palabra de Dios, viva y eficaz, esperando lo que se espera, aunque no lo tengamos. Y es por eso que usted está sentado aquí, porque hoy estará usted fundamentado en la roca, lleno de fe y saliendo de aquí victorioso en el nombre de Cristo Jesús. Amamos la Biblia, exaltamos la Biblia. Como punto número 2, amada iglesia, la Biblia nos enseña quiénes somos. La Biblia ensancha nuestra memoria y nos hace recordar que siempre el Señor, nuestro Padre, nos enseña con amor lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Génesis 1:26, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero esto solo podemos creerlo, esto solo podemos sentirlo, y esto solamente podemos aplicarlo cuando usamos este manual de vida. Y volviendo a Hebreos, Dios nos revela, además de ser la palabra de Dios viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, dice lo siguiente: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
corazón. En la Nueva Versión Internacional dice la palabra de Dios: penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de sus huesos. Dice en la versión Dios habla hoy que la palabra de Dios, viva y eficaz, esa espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. Allá donde el hombre piensa que Dios no puede llegar. Allá donde el ser humano guarda y guarda secretos que no quiere revelar. Y no solo llega, dice la palabra, sino que penetra hasta lo más profundo del alma, hasta lo más profundo del espíritu, hasta lo más profundo de los pensamientos, hasta lo más profundo de los corazones. Él llega ahí. Jesucristo entregó su vida para revelarnos esta palabra con un propósito muy especial. Y ese propósito estamos aquí presentes para saberlo. Saber quiénes somos. Saber por qué somos nosotros establecidos aquí en la tierra. En primera de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 4, en el versículo 4, dice la palabra de Dios: ¿quiénes somos nosotros? Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Nosotros vencemos el mundo porque Él está con nosotros. Cuando atesoramos la palabra de Dios, es el Dios vivo introducido en nosotros, y nosotros toda batalla, toda lucha que vamos a enfrentar, la enfrentamos conforme a la palabra de Dios, con el poder de Dios, con la gracia de Dios, con el favor de Dios que está con nosotros. Dice el versículo 5 de 1 Juan 4: ellos son del mundo, por eso lo que hablan es del mundo y el mundo los oye. Pero el versículo 6 nos dice a nosotros: nosotros somos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios están aquí? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no le conoce no le oye. Por lo tanto, nosotros que escuchamos la palabra de Dios por medio de la Biblia, dice la palabra de Dios que Él está con nosotros, y por lo tanto somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Es el mismo de ayer, la palabra. Es la misma de hoy, la palabra. Y es la misma de siempre, la palabra. Y es por eso, hermano, que no importando la situación, somos hijos de Dios. No identifique a Él como hijo de Dios, por el cual, iglesia, usted tome propiedad. Amada iglesia, tome propiedad de la palabra de Dios, y va a ver que usted va a estar lleno de gracia, de la gracia y del poder del Dios Altísimo que está en el cielo. Por eso la palabra de Dios es la armadura del cristiano, y no nos avergonzamos de ella. ¿Sabe por qué? Porque es poder de Dios. Romanos, Pablo lo dice en el capítulo 1: porque no me avergüenzo, dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito: pero el justo vivirá por fe. Aleluya. En cada momento difícil de nuestras vidas, en cada circunstancia que usted puede estar llevando en este momento, en el lugar que usted se encuentra, si usted se siente cansado, afligido o turbado, téngalo por seguro que la palabra de Dios le da la respuesta a su necesidad. Y ese es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor,
el que pelea la batalla por cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo, que nos llena de poder para enfrentar todo lo que el mundo se presenta. Eso es lo más importante, lo más especial que nos ha dejado la palabra, la mejor herencia de parte de Dios. Como tercer punto, iglesia, la palabra nos enseña cómo acercarnos a Dios. Hubo un momento en la vida de cada uno de nosotros que nos encontrábamos sin salida, sin respuesta. Probablemente en una barca repleto de dificultad y de angustia, en medio de una tormenta que nos sacude y nos hace sentir con mucha tristeza y mucho dolor. En el momento que uno no encuentra la salida y decir, ¿por qué yo estoy aquí? Si la palabra me dice que soy hijo de Dios, ¿cómo yo puedo acercarme a Dios? Cuando acogemos, iglesia, la palabra de Dios con profunda reverencia en nuestros corazones, en nuestras vidas, siempre una fuente infalible de fuerza y bendición manará en usted. Una fuerza infalible que le llenará del poder, de la fuerza, y le llenará de la bendición, de la promesa de Dios. La palabra nos enseña acerca de la voluntad de Dios, que Dios está obrando hoy, que Dios está al cuidado de usted. Dios está contigo. Dios te dice hoy, yo estoy contigo. Iglesia, Dios está aquí con cada uno de nosotros. Cada palabra se apropia en nuestros corazones, llena nuestra mente y nos da la fuerza y la bendición de parte de Dios. Y esto es para crecer y creer en Él. Creer que Él descendió en carne por medio de Jesucristo. Lo más importante en la Biblia es el Hijo de Dios, Jesucristo mismo. Fue enviado a la tierra para salvarnos de nuestros pecados y nuestras rebeliones, entregándose en la cruz en nuestro lugar, y venció y permanece con nosotros, lucha con nosotros, vive con nosotros, trabaja con nosotros, obra con nosotros, está presente con nosotros y vive en la palabra de Dios. Ese es Jesús. El mensaje principal de la Biblia es que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. El propósito principal de la Biblia es que la humanidad conozca el plan redentor y salvador, que pueda salvar por fe nuestras vidas cuando nosotros le rendimos al Señor. Iglesia, Él nos ha llamado a nosotros los creyentes, a los hombres de fe, formados en la roca eterna, formados, enseñados por parte de la palabra de Dios a realizar misiones. Nosotros hablamos de lenguas, nosotros hablamos de pueblos y naciones, pero hay un sector en el cual usted no recuerda, y ahí se cumplen las misiones. Hay un sector en la sociedad, hay 84,000 sordos, mudos actualmente. ¿Y sabe qué, iglesia? Para gloria y celebración al Señor, hay 7 iglesias para cada uno de los 84,000
mudos aquí en Nicaragua. 7 iglesias se están congregando ahorita con el lenguaje de señas, diciéndole que Jesús salva, que Jesús restaura, que Jesús redime por medio del lenguaje de señas, para que se dé cuenta cómo uno no se detiene llevando por la misión que Dios nos dio, la palabra de Dios. Somos tan afortunados, nuestra bella y linda nación, que la mejor gerencia que podemos tener es este libro, este manual de vida que está en cada uno de nosotros. Y es de celebrar el día de hoy. Como le decía, el propósito principal es que conozcamos el plan de salvación. Y el mismo apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo más lindo del 17 es: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La creación existe para que vivamos con Él. La creación está para que le conozcamos a Él. La creación vive para que nosotros reinemos y vivamos en la tierra celestial con Él. Y eso nos enseña también la palabra de Dios.